de regreso con ustedes aquí en Vive Mejor. Qué gusto que nos sigue acompañando. De verdad que tenemos un tema interesante y va a haber, porque fíjense que esta es la Semana Mundial de las Alergias del 18 al 24 y nosotros vamos a hablar de este tema con el doctor Daniel Varela, a quien le agradecemos su presencia. Él es neonatólogo, pediatra. Y pues es todo un tema extenso en donde tenemos muchas preguntas. Si usted también quiere participar con nosotros, lo puede hacer vía WhatsApp. Recuerde, usted nada más nos manda la pregunta y se la damos a nuestro invitado, a quien vamos a saludar en este momento. Doctor, ¿cómo le va? Gaby, buenos días. Muy bien, gracias a Qué gusto Dios. que nos Empezando la acompañe, sobre semana. todo porque es un tema amplio, un tema del cual queremos saber las recomendaciones, por qué da, etcétera, etcétera. Y sobre todo porque tenemos la condición de estar muy cerca del volcán Popocatépetl y con la exhalación de ceniza se han exacerbado algún tipo de alergias. Pero bueno, ¿qué es una alergia, doctor? Pues mira, la definición más correcta y más fácil de decir es un padecimiento del ser humano, un conjunto de enfermedades, porque son varias, en el que nuestro sistema inmunitario, que sería el encargado de protegernos contra los principales antígenos o patógenos con los que estamos en contacto, en lugar de responder de una manera correcta o tranquila o medida, lo hace de una manera muy desmedida, muy exacerbada, o sea, muy intensa. Entonces, no solo genera la protección contra el antígeno, sino que también genera otros daños, que es principalmente los efectos que causa esta inflamación que causa el sistema inmunitario, son los síntomas que más vemos en nuestro cuerpo, ¿no? O Bien. sea, es una reacción exacerbada. ¿Cuáles son los tipos de alergia? Porque de repente como que puedo pensar que soy alérgico y no, a lo mejor solamente reacciono ante ciertas cosas. Entonces, ¿cuáles son estos tipos de alergia? Mira, la verdad es que existen muchos tipos de alergias. De los que más vemos al inicio de la vida son alergias alimentarias, principalmente en bebés. La más común es la alergia a la proteína de la leche de vaca. De ahí, por ejemplo, tenemos alergias a ciertos antígenos, por ejemplo, el prurigo por insecto, que es en niños que cuando se les pica se les exacerba demasiado los piquetes, se desencadena mucha respuesta inflamatoria, mucha histamina. De ahí, por ejemplo, tenemos reacciones o alergias farmacológicas o medicamentosas, que ya sabemos que son a las distintas drogas que utilizamos en la medicina moderna. También existen las alergias ambientales, que ahorita pues estamos padeciendo mucho en la ciudad de Puebla, y estos pueden ser a diferentes antígenos, puede ser polvo, polen, contaminación, pelo de mascota, ceniza de volcán, Ah, etcétera. el pasto. Pasto, exacto, es una de las hierbas, Sí. exactamente, algunas plantas. Así que hay muchos tipos. También están las alergias dermatológicas por contacto, por ejemplo, por detergentes que te pueden desencadenar inflamación en tu piel. Entonces, realmente es un espectro de enfermedades muy amplio. Cuando decimos que son atópicos y todo esto de las personas que son celíacas, Ujú. eso, Exacto, de hecho, por ejemplo, la enfermedad celíaca es una reactividad exacerbada a la proteína del gluten. Entonces, se considera como una enfermedad digestiva o una alergia digestiva, ¿no? Los atópicos, por ejemplo, son las personas que tienen una tendencia a que la piel, al estar en contacto con diferentes sustancias, tenga una reacción exacerbada, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay atopia al jabón, hay atopia a la ropa, a cierto tipo de ropa, hay atopia a, bueno, hay cosas tan raras, por ejemplo, al pañal. al pañal, la dermatitis del pañal también, en algunos casos severos se considera como un tipo de atopia. Y por ejemplo, hay casos extremadamente ya más raros, por ejemplo, alergia al agua caliente o alergia al agua. Sí, son casos ya muy, muy raros, Esos pero ya han de están ser como descritos. parientes del ecoloco, los que son alérgicos al agua. Sí, exacto. Pero doctor, a ver, ¿cómo sospechamos? ¿Cómo sospecharla? ¿No? Claro. Esta cuestión de la alergia, porque a lo mejor en algún momento algo me irritó, pero no es que Ujú. sea alérgica. Exactamente. Prácticamente la diferencia principal vendría en la persistencia del síntoma. O sea, si yo tengo, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo más simple, ¿no? Y el más común ahorita, que es la rinitis alérgica, ¿no? Tengo síntomas de escurrimiento crónico, congestión matutina o vespertina o nocturna, sensación de picazón en el cuerpo de la nariz y demás. Si es asociado, por ejemplo, a que tengo además un resfriado o una gripa, pues esa es una infección, claro. Pero si los síntomas persisten a través del tiempo, principalmente hablamos que existan estos síntomas por más de 2 a 3 semanas.
Entonces, cuando el síntoma que se me está presentando lo veo que está persistiendo y persistiendo y persistiendo, ya empiezo a sospechar que no solo es una reacción normal, sino es una reacción desmedida, ¿no? A todos nos pican los insectos, por ejemplo, y nos pueden generar algo de comezón. Pero si una picadura simple de insecto le genera a los pacientes, principalmente pediátricos, una reacción exageradísima, bueno, desde ahí ya puedes empezar a sospechar de que algo no anda bien. Y siempre le recomendamos a los papás que si ellos mismos, su corazón, su pensamiento y su instinto de paternidad dicen, esto no es normal, mejor acudan a una valoración. Oiga, doctor, ¿cómo se manifiesta? Porque sobre todo en los bebés o en la niñez, pues no sé, en manera de enrojecimiento, Ujú. de sarpullido, de ronchitas, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo es lo más común? Dependiendo del tipo de alergia que manejes, pero lo más común, vamos por edades. Bebés, alergia a la proteína de la leche de vaca, que es un tema muy complejo, pero lo voy a tratar de resumir en 5 segundos. Es vómitos excesivos o regurgitaciones excesivas. Dermatológicamente presentan rash, presentan dermatitis descamativa a los bebés. Es muy aparatoso. O sea, si tu bebé tiene un rash o ronchas que son muy aparatosas, eso no es normal. Evacuaciones muy explosivas, por ejemplo, porque la alergia a la proteína de la leche de vaca es una alergia global. O sea, te afecta todo, te afecta piel, te afecta intestino, te afecta, vaya, múltiples sistemas, ¿no? Entonces, es una alergia muy compleja, pero fácil de salir de ella, gracias a Dios, o Ah, relativamente bueno. fácil. Sobre todo esta no persiste con la edad, cosa que da un buen pronóstico, ¿no? Y ya, por ejemplo, más grandes en el tema de, casi todas están mediadas por mediadores inflamatorios y por sustancias tipo histamina. Entonces, la mayoría de las que son dérmicas, pues asocian comezón, ¿no? Ujú. La mayoría, y también derivado de la producción de histamina, por ejemplo, también asocia secreción, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, las conjuntivitis alérgicas producen secreción ocular. La rinitis alérgica produce secreción en forma de moco, ¿no? Entonces, depende del área que te está afectando la alergia, puedes ver diferentes efectos, ¿no? En piel, pues prácticamente enrojecimiento, rash, lo que conocemos como rash, y comezón prurigo, o sea, eso es algo muy común. Y lo que vemos en la farmacia, etcétera, ¿no? Ujú, Para el prurito, para etcétera, ¿eso ujú. sí lo debemos Sí. aplicar? ¿Sí Mira, se de puede inicio aplicar? siempre sí se puede, o sea, Sobre si todo me tienes... refiero a la edad, cuando son muy, muy pequeños. Ah, ok, bueno, no, depende de la edad, ¿no? Porque Ujú. también hay cosas que automedicadas pueden resultar ser de riesgo para algunos pacientes, especial pediátricos, ¿no? Pero si tienes medicamento antihistamínico, probablemente lo puedas llegar a utilizar, siempre sugeridamente auxiliado de algún profesional de la salud, para que no automediques, ¿no? Pero en realidad son medicamentos de venta libre. Sus riesgos reales, pues realmente son relativamente bajos, así que los pueden utilizar. Sin embargo, mi recomendación oficial siempre va a ser un asesoramiento profesional, ¿no? Sí, será como lo mejor. Ujú, Doctor, ¿cuáles son los tratamientos actuales ujú, que tenemos? Porque también ante estas situaciones, bueno, pues teníamos como el consejo de la abuelita, lo que le funciona a mi vecina, no, mira, pues ponle esto, no, mira, pues ponle el claro. otro. No, pues yo creo que si le hacemos esto se va a mejorar. O sea, y además, y lo más importante que ya dijo ahorita es la revisión profesional. ¿Cuáles son entonces los tratamientos actuales? Yo creo que en la última década ha habido un gran cambio en el tema de la inmunoterapia. Yo no soy inmunólogo, alergólogo, pediatra, eso reconozco es una subespecialidad aparte de la mía y de hecho son los especialistas que tratan ese tipo de problemas, pero como médico de primer contacto pediátrico yo tengo mucho contacto con alergias y cuando reconocemos que una alergia se está comportando de forma atípica o persistente, los derivamos con alergología e inmunología pediátrica. En esa área de la medicina especializada ahora manejan lo que se llama inmunoterapia. La inmunoterapia, para explicarlo de forma también muy rápido, es detectar primero cuál es el patógeno o el antígeno que está provocando que tu hijo o tu hija o tú sean alérgicos, ¿no? Entonces, primero viene la investigación. Ahí viene, pues, varias pruebas. La más común actualmente sigue siendo el prick test, que es la inyección de antígenos en nuestra piel, y lo que hace es que te detecta por tu reacción en piel cuál puede ser el antígeno que estás reaccionando tú. Y de ahí entonces el especialista hace un tratamiento que está basado prácticamente en poner al niño en contacto con el antígeno al que es reactivo. Sí. Entonces empieza en dosis mínima y va aumentando a través del tiempo. Hace años todavía era inyectado, ahora ya gracias a Dios es oral, lo cual hace que sea más fácil para los pacientes, para Sí, los qué bueno. papás. Y Ajá. entonces se les da oral a los pacientes, es un antígeno personalizado que es el que tu hijo o tu hija o tú son alérgicos y los pones en contacto y cada vez va aumentando la dosificación, lo que se Ujú. llama tolerancia inmunológica, hasta que el niño o el paciente o el adulto
ya tolera bien ese antígeno. Entonces, realmente ahorita el índice de mejorías totales de la alergia son muy buenos. O sea que la alergia no tienes por qué vivir con ella toda tu vida. Si no es una alergia difícil de tratar o te lleva mucho dinero invirtiendo en medicamentos, te disminuye la calidad de vida, que ese es el principal tema de las alergias, ya hay una solución médica y profesional y realmente a un costo todavía accesible, ¿no? Mientras esté este proceso, doctor, para finalizar, los cuidados, ¿cuáles deben ser? Pues mira, mientras te conozcas alérgico debes de tener siempre medicación a la mano, porque eso es algo muy importante, sobre todo porque nunca sabes cuándo tu cuerpo puede hacer una reacción exacerbadísima que te genere un shock anafiláctico y de ahí pues trata de evitar el contacto con lo que sabes que te causa problema. Oye, es que a mí el perrito me cuesta mucho trabajo, Los gatos. tira mucho pelo, los gatos y demás, pues vas a tener que llevarlo a una mejor casa, que la puedan cuidar bien, pero no va a poder estar en tu ambiente. Si el ácaro de la cama te causa eso, vas a tener que comprar un colchón antialérgico, vas a tener que comprar ropa de esa. Es prácticamente individualizado, pero es dependiendo del antígeno, ¿Es ¿no? hereditario? ¿Mande? ¿Es hereditario? Totalmente. La verdad es que hay mucho estudio de eso, pero genéticamente el principal antecedente más importante que yo pregunto a los papás cuando tengo consultas prenatales, antes de que el bebé nazca, es, ¿tú eres alérgico a algo? ¿Te da reacción a algo, alguna comida, algún alimento o algún medicamento? Porque para mí eso es de suma importancia. Eso prácticamente no es definitivo, pero sí aumenta mucho el riesgo de que el bebé que van a nacer pueda tener esa alergia. Bueno, pues entonces hay que estar pendientes, las revisiones pediátricas son lo mejor, la valoración profesional también será siempre la recomendación. Le agradecemos mucho, doctor Daniel, Un gusto, que ha estado Gaby. con nosotros. Gracias. A Gracias. ustedes. Que tenga usted muy buen día. Vamos a hacer una pausa y regresamos.